Bueno, en este segundo ejemplo vamos a ver el caso de calcular el momento de inercia y demás parámetros como son el radio de giro y el módulo de sección de una figura, bueno, respecto al centro de gravedad de una figura en la cual no se hace la identificación del centro de gravedad por inspección visual, sino que tenemos que calcularla, ¿no? Entonces, cuando eso suceda, pues tenemos que aplicar lo que en su momento vimos para el cálculo de centros de gravedad de figuras compuestas, para poder obtener entonces esas coordenadas de los ejes que cruzan el centro de gravedad. Para poderlo hacer, les decía yo hace un momento, a la figura pues tenemos que ponerle ejes auxiliares para a partir de ahí medir el centro de gravedad. De otra forma no podemos hacer esa medición. Bueno, el ejemplo es este que se muestra en la pantalla y dice calcular los momentos de inercia, radios de giro y módulos de sección respecto a los ejes X y Y centroidales, bueno, X testada y Y testada centroidales de la figura que se muestra a continuación. Y es esta la figura que vamos a analizar. Una vez más, aquí, como parte del análisis, tenemos que ir visualizando ya cuáles son las figuras simples de las cuales se compone esta figura compuesta. Y sin ir muy lejos, seguramente todos coincidirán conmigo en que aquí vemos un rectángulo al cual le tenemos que sustraer un medio círculo. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es marcar ejes auxiliares y a partir de esos ejes auxiliares hacer la descomposición de esta figura en figuras simples. Como les mencionaba hace un momento, si no ponemos ejes auxiliares, entonces no estamos en posibilidad de poder medir las coordenadas hacia el centro de gravedad. Para poder medir una coordenada necesito una referencia, desde luego. Eso siempre va a suceder así. Y la sugerencia que yo les indicaba es de que esos ejes auxiliares tienen que pasar por el borde inferior y por el borde izquierdo de la figura, de tal manera que ésta siempre quede en el primer cuadrante. Así pues, teníamos esta figura original sin ningún eje, y entonces, a partir de esa figura original, yo hago, en este caso cada uno hace la proposición de ejes auxiliares, que es este eje Y, que está pasando por el borde izquierdo de la figura, y este eje X, que está pasando por el borde inferior de la figura. Siempre, bueno, al menos yo siempre así lo hago, y reitero, esa es la sugerencia que yo les comparto. Entonces marcamos este eje X y este eje Y que no existían acá originalmente, y reitero, hay que marcarlos en el borde inferior de la figura y en el borde izquierdo de la figura. Entonces, a partir de estos ejes auxiliares, que van a ser el eje X y Y, vamos a medir las coordenadas hasta llegar al centro de gravedad de la figura compuesta. Bueno, una vez que hago la identificación de esos ejes auxiliares, entonces identificamos las figuras simples de las cuales se compone esta figura compuesta. Y hace un momento les mencionaba, pues son dos, es este rectángulo, al cual hay que sustraerle el medio círculo. Y entonces aquí estoy midiendo las distancias al centro de gravedad a partir de estos ejes auxiliares X y Y de cada una de estas figuras simples, porque eso es lo que hacíamos cuando calculábamos centros de gravedad. Identificábamos el centro de gravedad a partir de los ejes de referencia, en este caso estos ejes auxiliares, de cada una de las figuras simples. Entonces este es un rectángulo, su centro de gravedad pues queda la mitad de la base y la mitad de la altura, siendo la base igual a 30, pues su centro de gravedad a partir del borde izquierdo va a ser 15 y la altura siendo igual a 50, a partir del borde inferior, su centro de gravedad queda 25. Ahora vayamos a la figura 2, a la que vamos a sustraer, que es este medio círculo. Bueno, identificamos su centro de gravedad y medimos la distancia que tenemos. En este caso, para el medio círculo, de acuerdo al formulario, el centro de gravedad pasa a la mitad de la base del semicírculo. Entonces, aquí si observan, y es algo que no hay que perder de vista porque más adelante va a tener sentido observarlo, en el formulario el medio círculo aparece con la base horizontal.
Por otro lado, aquí en la figura que estamos analizando, la base del semicírculo quedó vertical. Es decir, que hubo un giro de 90 grados. En otras palabras, el eje X testada que aquí aparece es el eje Y que aquí aparece. Entonces, significa que al momento, cuando estemos calculando momentos de inercia, y más adelante lo voy a retomar más a detalle, el IX testada se va a convertir en el IY testada y viceversa. Y eso siempre va a pasar cuando una figura gira 90 grados o en su defecto 270 grados. No así cuando gira 180. Ahí siguen siendo los mismos parámetros para el cálculo. Bueno, entonces queda la mitad de la base. Entonces tenemos un radio igual a la mitad de la base, que es aquí donde se hace este centro, que son estos 30 centímetros. Hasta el eje X testada. Y por otro lado, para el eje Y testada, recordar que la fórmula que se usa es la de 4R entre 3pi para poder obtener el centro de gravedad medido a partir de la base. Esta fórmula que aquí aparece, entonces esa es la fórmula que aplico aquí. Sería igual a 4 por 15 entre 3pi y de igual a 6.37 hasta la base. Pero como la distancia que realmente nos interesa es la distancia que hay hasta el eje auxiliar Y que estoy marcando, pues entonces a estos 30 centímetros les restamos estos 6.37 que da la fórmula de 4R entre 3pi y obtenemos esta distancia que es realmente la que nos está interesando, porque es la que está hasta el eje Y auxiliar. Bueno, de esa forma entonces se obtienen estas distancias que son las que importan para efecto del cálculo del centro de gravedad. Y que más adelante, por cierto, también estas distancias nos van a servir cuando estemos calculando las distancias de desfacio, de alejamiento entre el eje X testada del conjunto y el eje X testada de cada una de las figuras simples. Bueno, identificado eso, entonces hacemos la tabla que les propuse que hiciéramos y que a su vez retomo del libro de Beatty Johnston de eje estática, en donde identificamos las figuras. Tenemos dos figuras. Ponemos el área, para la figura 1 es un rectángulo, base por altura, sería igual a 30 por 50, 1500. La X testada, es decir, lo que recorremos en X es igual a 15, y la Y testada, lo que recorremos en Y a partir del eje auxiliar, 25, se hacen las multiplicaciones y se obtienen estas cantidades. De forma análoga, se hace para la figura 2, el semicírculo, el área. Por cierto, el área va a ser negativa porque se la tenemos que sustraer. Sería igual a pi por radio al cuadrado entre 2, porque es la mitad del círculo. Entonces pi por 15 al cuadrado entre 2, menos 353.43. La distancia que tengo que recorrer en X hasta alcanzar el centro de gravedad, esta distancia es igual a 23.63. Y la distancia que tengo que recorrer en Y es igual a 30. Se efectúan las multiplicaciones, toman en cuenta los signos, menos por más menos y menos por más menos, y se ponen los resultados. Se hace la suma algebraica, 1500 menos 353.43 da 1146.57, que sería el área de esta figura, solamente de la parte amarilla. Y de igual forma se hacen acá las sumas o restas que corresponden para cada una de estas columnas. Y obtenemos los grandes totales, finalmente. Calculamos el centro de gravedad. En esta parte me estoy yendo un poco rápido porque es un tema que ya vimos y fue el primero con el que iniciamos las propiedades geométricas de las secciones. Acá sencillamente para calcular X testada mayúscula, es decir, de la figura en su conjunto, pues dividir el valor de la X testada, de las sumatorias de las AX testadas, entre la sumatoria de las áreas. Bueno, se hace la división y da 12.34. Profe, Sí. tengo una duda. Ajá. En la distancia de X testada, por ejemplo, en la primera figura, ¿qué no son los 25 y en Y testada los 15? No, aquí, así como usted lo está planteando, así se maneja cuando estamos calculando momentos de inercia, pero cuando estamos calculando centros de gravedad, es ver cuánto recorrí en X, qué distancia recorrí horizontalmente. Entonces, horizontalmente estoy recorriendo 15 y verticalmente estamos recorriendo 25. Así es como se maneja para centros de gravedad.
En el caso de los momentos de inercia, es al revés como se maneja, porque ahí tomamos como referencia el eje X testada y a partir de ahí medimos distancias verticales. Ok, profe, gracias. De nada. Bueno, entonces se hace lo mismo para Y testada, se toma el resultado de la sumatoria de las Y testadas entre el área y da 23.46. De esa manera, entonces, obtenemos las coordenadas hacia el centro de gravedad del conjunto. Entonces, lo que yo hago a continuación es generar este nuevo esquema de la figura original, de esta figura. Ay, aquí quién sabe qué me marca. Bueno, en fin. Bueno, que son estos que estoy marcando de color rosa, el eje X y Y testada. Bueno, aquí me hizo falta ponerle la testa a la Y, pero es Y testada. Entonces, estas coordenadas que calculamos, el 12.34 y el 23.46, las marcamos aquí. Entonces, significa entonces que el centro de gravedad de esta figura, tengo que hacer un recorrido a lo largo de X a partir del eje auxiliar de 12.34, que es esta distancia, esta que calculamos acá. Y por otro lado, en Y testada, tengo que hacer un recorrido verticalmente a partir del eje auxiliar de 23.46, según lo estamos observando en esta figura. Entonces, adicionalmente, porque lo vamos a requerir después, estoy calculando en este esquema la distancia residual. Aquí, si recuerdan, la base original era igual a 30 centímetros. Sí, centímetros. Entonces, si desde aquí hasta acá mide 30 centímetros y hasta esta distancia, hasta donde está el eje Y testada, son 12.34, entonces a 30 hay que restarle 12.34 y obtenemos esta otra distancia complementaria, de tal manera que entre estas dos suman los 30 centímetros de la base originales de la figura. De igual forma, para poder obtener esta distancia que estoy marcando acá, pues teníamos una altura total de 50 centímetros, pues a 50 le restamos el 23.46, esta distancia que calculamos a partir del eje auxiliar X, y da 26.54. De tal manera que, una vez más, estas dos distancias suman la altura total que era de 50 centímetros. Bueno, entonces eso hay que hacer, generar este esquema y marcar el centro de gravedad que calculamos en este paso número 2. Entonces acá no hay que perder de vista, estos ejes X y Y que están marcados de color negro son los ejes auxiliares. Y este eje X testada y Y testada, acá recapitulo, no le puse la Y testada, pero Y testada, son los ejes de referencia, a partir de los cuales vamos a medir las distancias hacia el centro de gravedad de cada una de las figuras simples, que es la medida finalmente que va a aparecer en la fórmula de Steiner. Bueno, entonces, una vez más, una vez identificados los ejes de referencia, que son estos de color rosa, volvemos a hacer la descomposición o volvemos a plantear la descomposición de la figura compuesta en las figuras simples y marcamos ambos centros de gravedad, tanto el que acabamos de calcular, que es el del conjunto, que es la referencia, que van a ser la referencia, que son estos ejes X y Y testadas mayúsculas, así como también los ejes X testada y Y testada minúsculas de cada una de las figuras, porque finalmente esa es la distancia que nos interesa calcular, la distancia que hay desde la referencia hasta el centro de gravedad de cada una de las figuras simples. Entonces, marco los ejes auxiliares, porque son a partir de los cuales medir las distancias hacia los centros de gravedad. Marco los ejes de referencia, los ejes principales, estos de color rosa, y marco los ejes al centro de gravedad de cada figura simple, para este caso la del rectángulo, que son los que están marcados de color rojo. Entonces acá recordar qué distancia había desde los ejes auxiliares, al centro de gravedad del rectángulo. Teníamos 15,
en X y 25 en Y. Pues eso los estoy poniendo aquí, miren. 15 en X y 25 en Y. Estas instancias me marcan el centro de gravedad, entonces, de esta figura simple. Por otro lado, también marco las distancias hacia el centro de gravedad del conjunto, que son 12.34, esta distancia de aquí, y el 23.46, que es esta distancia. ¿Por qué los marco? Porque a partir de ellos voy a obtener la distancia que me interesa, que es esta distancia que hay entre el eje X y el eje X testada cuando esté calculando IX. ¿Qué distancia va a haber? Pues aquí lo podemos observar. La diferencia entre 25 menos 23.46 me va a dar esta distancia, que va a ser igual a 1.54. De forma similar, entonces, para poder obtener la distancia que hay entre el eje Y de referencia, que es el eje Y testada, del conjunto, que es el que está marcado de color rosa, y el eje Y testada, que está marcado de color rojo, entonces, pues hay que hacer esta diferencia. A 15 hay que restarle 12.34 y nos va a dar entonces estas que estoy marcando de color verde, el 2.66 y anteriormente ya les había mencionado el 1.54. Estas distancias que están marcadas de color verde son las que van a aparecer en las fórmulas de Steiner. Para eso calculamos este centro de gravedad principal, el que está marcado de rosa, para poder medir estas distancias. De otra forma no se puede hacer. Bueno, Profe, entonces se hacen sí. unos pasos, pero se ahorran otros, ¿verdad? Como quien dice. ¿A qué se refiere? Bueno, a que cuando no tenemos el centro de referencia, hizo la tablita y eso y sacó lo de las distancias, entonces ya nada más como que le resta al que ya tenía el centro de gravedad. Y al Ah, contrario, tenemos que sacar eso. sí, así es, así es. Ah, ok. Digamos que unas situaciones por otras, ¿no? Ok, gracias. De nada. Entonces, hacemos lo mismo para la figura 2 y en un momento dado, si hubiera más figuras, para cada una de las figuras, marcamos los ejes de referencia, que son el eje X y Y testados de color rosa, los ejes auxiliares, que son estos marcados de color negro, y los ejes del centro de gravedad, en este caso de la figura 2, porque la estoy analizando a ella. Entonces, estas distancias del 23.63 y esta de 30 son las que ya habíamos marcado antes, estas de aquí, que son las que identifican el centro de gravedad de la figura número 2. Y marcamos adicionalmente, una vez más, a partir de los ejes auxiliares X y Y, el centro de gravedad del conjunto, estas distancias del 12.34 y 23.46, para identificar aquí este punto que es la referencia. Y finalmente lo que tenemos que hacer es obtener la distancia que hay entre el eje de referencia, el eje X testada, cuando esté calculando IX, y el eje X testada de la figura 2 en este caso. Y una vez más, aquí lo podemos observar. ¿Cómo vamos a obtener esta distancia? Pues por diferencia, lo que resulta de restarle a 30 en menos 23.46 y 6.54. Y análogamente en el eje Y. Aquí sería efectuar esta diferencia, porque finalmente nos interesa esta distancia solamente. Entonces, 23.63 menos 12.34, 11.29. Y estas son las distancias, las que están marcadas de color verde, que vamos a usar con la fórmula de Steiner, que son las que están medidas, insisto, entre el eje de referencia, que ahora es el centro de gravedad del conjunto, al centro de gravedad de cada una de las figuras simples. Bueno, entonces ya estamos en posición de poder hacer el cálculo de los parámetros tanto a lo largo del eje X como a lo largo del eje Y. Voy a comenzar con el eje X. Entonces comienzo escribiendo la fórmula de Steiner, que es la referencia a partir del cual se tienen que hacer los cálculos, y comenzamos con la figura 1. La figura 1 es un rectángulo. En el formulario para el rectángulo el IX es igual a BH cúbica entre 12, pues aplicamos esa fórmula. Recordar que con la fórmula de Steiner comenzamos calculando el IX testada y le sumamos el área por la distancia de alejamiento de fase entre centros de gravedad, para este caso. Y esto lo replicamos tantas veces como figuras tengamos en la figura compuesta. Entonces, BH cúbica entre 12 sería igual a 30 por 50 al cubo, según los datos originales, entre 12 del rectángulo, más el área del rectángulo. Esa ya la tenemos también aquí en la tablita cuando calculamos el centro de gravedad. Entonces, ese paso de calcular áreas que hacíamos antes de forma individual ya está integrado aquí en la tabla del centro de gravedad. Entonces, más 1500 por la distancia
de desfasamiento que hay entre el eje X testada del conjunto y el eje X testada de la figura número 1, porque estoy en la figura número 1. ¿A qué es igual esa distancia? Pues es esta distancia de 1.54 al cuadrado. Y tenemos que restarle menos lo que resulte de la figura número 2. Aquí entonces vuelvo a retomar lo que les decía hace un momento. Para el semicírculo, aquí la base está horizontal. Por otro lado, la base del semicírculo que tenemos en la figura que estamos analizando está vertical. Eso significa que los parámetros del IX y del IY se van a intercambiar. En otras palabras, a pesar de que aquí esté calculando el IX testada, voy a tomar la fórmula del IY testada. ¿Por qué razón? Porque está girado. Porque está girado 90 grados o incluso si estuviera girado 270 grados también aplicaría. No aplica si está girado 180 porque ahí sigue siendo el eje, sigue siendo la base del semicírculo una recta horizontal. Entonces, únicamente cuando la base del semicírculo es vertical, entonces se intercambia. Entonces voy a tomar esta, pi por radio la cuarta entre 8, que por eso le estoy poniendo aquí, pi por radio. En el caso de esta figura tenemos un radio de 15, según los datos originales. Entre 8 más su área. Aquí, ojo, cuando estamos en los momentos de inercia, el signo menos va antes del corchete, de tal manera que a pesar de que acá tenemos el área como negativa, pues aquí hay que ponerla positiva, porque el signo menos de acá afuera involucra o afecta también esta cantidad de acá. Entonces, 353.43, según lo que calculamos en la tabla del centro de gravedad. Y por la distancia de desfase que hay entre el eje X testado del conjunto y el eje X testado de la figura 2, 6.54. Esta es la distancia de desfase. Aquí está. Y son las dos figuras que tenemos, se efectúan las operaciones y calculamos entonces el total que corresponde al momento de inercia. En este caso da 281.060.24 centímetros a la cuarta. Y después pues nada más calculamos el Rx y el Sx. En cuanto a eso no creo que haya inconvenientes, aplicar las fórmulas que usamos antes. Entonces comienzo escribiendo las fórmulas y después nada más sustituyo valores. Para este caso, el X testada fue 281.060.24 y eso entre el área del conjunto, que también la calculamos acá arriba. 1146.57. Se hace la división, se saca raíz y da 15.66 centímetros. Finalmente, calculamos el SX y X entre C. Recordar que aquí la referencia es el eje X y a partir del eje X es tomar la mayor de las distancias hacia arriba o hacia abajo. Esa fue la razón por la cual en esta figura, además de identificar el centro de gravedad, poner la coordenada del centro de gravedad, calculé la distancia complementaria hasta el borde superior. ¿Por qué razón? Porque entre estas dos distancias, entre el 23.46 y el 26.54, tengo que escoger la mayor y entre esa dividir el momento de inercia respecto al eje X. En este caso es 26.54. Entonces esa es la cantidad que aquí aparece. ¿Por qué? Porque fue la mayor. Entonces, la mayor. Se efectuó la división y da 10.590.06 centímetros cúbicos. Y de esa forma entonces concluimos con los cálculos que corresponden a los parámetros del eje X. Bueno, entonces ahora continuamos con los parámetros del eje Y. Reproduzco la fórmula de Steiner para saber en qué es lo que tenemos que aplicar. Entonces comenzamos con el rectángulo. En el rectángulo es B cúbica por H entre 12, entonces sería ahora la B, que es igual a 30 centímetros al cubo por 50 entre 12. Más el área, 1500, no está cambiando, y ahora es la distancia de desfasamiento entre el eje Y testada del conjunto y el eje Y testada de la figura simple que estamos analizando. En este caso son 2.66 al cuadrado. Y luego menos, porque tenemos que sustraerle. Y acá, una vez más, percibir, a pesar de que estamos calculando Y, como está girada, entonces tenemos que tomar la fórmula del IX testada, que es 0.1098 por R a la cuarta. Acá. Más su área, 353.43 por la distancia de desfase que hay entre el eje Y testada y el eje Y testada del conjunto y el eje Y testada de la figura simple, 11.29. 11.29 al cuadrado, se hace la operación, se obtiene este resultado y calculamos los correspondientes radios de giro y módulo de sección.
Ahora, este es el valor que hay que poner para el IY testada, y los valores del área pues no cambia, se sigue dividiendo para calcular el radio de giro entre el área total del conjunto, 1146.57, se saca raíz y da 15.66. Ah, no, acá, 7.95. Bueno, y finalmente se calcula el SY. El SY, aquí la referencia es el eje Y testado, que pasa por el centro de gravedad. Y a partir de ahí es medir la mayor, o identificar la mayor de las distancias que hay hacia el borde izquierdo o borde derecho. Una vez más, por eso calculé la distancia complementaria al 12.34 para medir la distancia, valga la redundancia, hasta el borde opuesto de donde estaba el eje auxiliar. Y entonces da 17.66. Como esta es la mayor de las distancias, entre 12.34 y 17.66, esta es la mayor, pues esta es la que tomamos como referencia. Y sobre esa se efectuó la división y da 4105.61. Y de esa forma entonces se concluye con el ejercicio, ya nada más dar de alta los resultados. Antes de que hagan más preguntas de tarea, ya les hice la publicación en Classroom, quedan la figura 11 y 12. Bueno, ¿dudas?